Con la lista de oradores tiene la palabra el señor diputado Ope Pasquet. Gracias, señor presidente. Como es notorio, el Partido Colorado no estuvo representado en la comisión preinvestigadora, así que sin el involucramiento que hubiese resultado de esa circunstancia, hemos leído los informes presentados y hemos escuchado a los que firmaron esos informes en mayoría y minoría. Y lo primero que tengo que decir, un poco quizás al margen de la cuestión de fondo, es qué abogado se perdió el Foro Uruguayo, porque el señor diputado Sánchez hubiera brillado ante cualquier tribunal. Ha hecho una defensa de la situación del diputado Placeres realmente extraordinaria, aunque en nuestra opinión hubiera sido más interesante que pusiera tanto talento al servicio de una causa mejor. Pero bueno, fue tan elocuente el diputado Sánchez que nos hizo dudar. Volvimos a leer la citación porque creíamos haber sido convocados para estudiar los resultados de una comisión investigadora y terminamos pensando, después de escucharlo, que era una sesión de homenaje al diputado Placeres y de otorgamiento de algún premio en vidrio. Pero no, verificamos que no, efectivamente es una comisión investigadora de lo que se trata. Y bien, me parece, señor presidente, que no tiene sentido ni es útil detenerse en el análisis de cuestiones jurídicas, como por ejemplo el artículo 124 de la Constitución, etcétera, cuando todavía no conocemos exactamente los hechos a los que esa calificación jurídica o cualquier otra debiera aplicarse. Si nos detenemos en la discusión sobre la interpretación de determinados artículos cuando todavía no sabemos a qué hechos se le aplicarían esas u otras normas, estamos poniendo evidentemente la carreta delante de los bueyes. Primero hay que investigar los hechos, saber qué fue lo que pasó y a partir de ahí entonces sí ver cuáles son las normas jurídicas aplicables, si es que hay alguna que es aplicable, eso también debe determinarse luego. Se dirá, bueno, pero entonces tendremos que investigar cualquier cosa, aun aquello que no presente ninguna apariencia siquiera de ilicitud o irregularidad. Y no es así, señor presidente, porque acá las apariencias de ilicitud e irregularidad abundan. Yo creo que sorprenderíamos, causaríamos estupor en la vasta audiencia del programa Santo y Seña si les dijésemos a todos los miles de uruguayos que viven ese programa que a nuestro juicio ahí no hay nada irregular, nada raro, nada que investigar, nada que llame la atención. Si dijéramos eso, la gente pensaría que le estamos tomando el pelo. Y entonces, claro, a partir de allí viene el descreimiento, el escepticismo, la indignación con el sistema político. Como mostraron lo que mostraron y no van a hacer absolutamente nada. El Parlamento dice que acá no pasó nada, que hay que dar vuelta a la página y pensar en otra cosa. Yo creo que decir eso es una tomadura de pelo. Y naturalmente nosotros no vamos a participar de esa actitud. Acá hay elementos, por lo menos para usar la fórmula de estilo en el ámbito forense, para salvar, digamos, las cortesías forenses, por lo menos hechos aparentemente irregulares, hasta aparentemente delictivos. Esto de que hay trabajadores que están en seguro de paro y que además trabajan y a que además se les paga a los que están en seguro de paro, se les paga un plus. ¿Esto no les parece, señor presidente, que es por lo menos una apariencia irregular, ilícita, que justifica una investigación? Yo no tengo ninguna duda. Y acerca de que estos elementos están allí, tampoco tengo ninguna, porque hay un primer elemento de prueba, que son los dichos del señor diputado Placeres en esa asamblea cuyo audio ha circulado profusamente. Ha corrido más de 20 días de ese programa. Nunca el diputado Placeres desmintió que ese audio contuviera palabras de él. Nunca dijo, esa cinta es falsa, fraguaron el audio, yo no dije eso. Nunca lo dijo. Y en estas situaciones, claro que el que cayó otorga. Dio por buena la validez de ese audio, el carácter fidedigno de lo que allí se reproduce. Entonces tenemos varias manifestaciones del señor diputado Placeres
que fueron ya recordadas por el miembro informante en minoría, el señor diputado Radío, pero conviene repetirlas por si alguno se olvidó. En algún momento dice el señor diputado Placeres, hablando ante esa asamblea, bueno, después con cada uno que armemos el equipo tendremos que definir, eso también lo vamos a definir, porque si sale el seguro, como al compañero le vamos a liberar el plus. En otro momento dice, hemos tenido dificultades con los compañeros que hacen la guardia y en realidad han sido totalmente solidarios con todos nosotros, porque si fueran otros ya ni venían, porque estamos atrasados con ellos como en 3 o 4 meses entre la diferencia entre el seguro de paro y los jornales. ¿Qué más se precisa? ¿Qué más se precisa? ¿Esto no es acaso la confesión de que se estaba pagando un plus, como lo llama el diputado Placeres, a quienes estaban en el seguro de paro y además desempeñaban tareas para la empresa? La evidencia rompe los ojos, señor presidente. Y esto no es una irregularidad que justifica por lo menos una investigación, porque sabemos que el hecho existió. Ahora, ¿cuántos eran los trabajadores que estaban en estas condiciones? ¿Durante cuánto tiempo estuvieron en esas condiciones? ¿Cuánto se pagó en esas condiciones? ¿Cuánto pagó el seguro de paro a los trabajadores que estaban, por otro lado, trabajando y cobrando aparte? Todo eso habría que investigarlo. O sea, apariencias de irregularidades que justifican una investigación sobran. Y además de lo que dijo el señor diputado Placeres, hay 3 testimonios, hay 3 trabajadores de la empresa que declaran y dan la cara, y con nombre y apellido, y dando la cara ante la cámara de televisión, dicen, trabajábamos en negro porque estábamos en seguro y además cumplíamos determinadas tareas, y responsabilizan directamente al diputado Placeres porque dicen, él era el que mandaba, era el que lideraba allí en la empresa. O sea, otros elementos de juicio que se suman a los dichos del diputado Placeres para justificar la investigación. Se dirá, bueno, pero eso va a ser investigado por el Banco de Previsión Social, por el Ministerio de Trabajo, eventualmente por la justicia. No tenemos por qué investigarlo nosotros. ¿Pero cómo? ¿A la Cámara de Diputados no le interesa la conducta de sus miembros? Una conducta que, de ser cierta, como todas las apariencias hacen pensar, contribuiría al desprestigio que ya sufre este cuerpo. No nos importa lo que hagan los integrantes de esta Cámara, que se hace público, que trasciende, que es materia de comentario, que escandaliza a la población. Nosotros no tenemos nada que decir. Celebro que no en todo el Estado la conducta sea la misma, porque hace algún tiempo, no mucho, 2 o 3 años, se supo que una alta funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas alquilaba un inmueble de su propiedad para que allí funcionara un prostíbulo clandestino. Inmediatamente se le hizo renunciar. Las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas precipitaron la renuncia de esa funcionaria. Así se actúa en defensa del decoro de la administración y el buen nombre de sus funcionarios. Es lo que corresponde. Ahora, nosotros, cuando tenemos una persona que integra esta Cámara y que en una asamblea se refiere a que, bueno, hay que tomar las previdencias, las precauciones para, en fin, los compañeros que están atrasados en cobrar el plus puedan hacerlo, etcétera. Nosotros frente a eso no tenemos nada que decir. Yo creo que eso sería realmente lamentable y que ese curso de acción, que todo indica que es el que va a tomar la Cámara, contribuye decisivamente al desprestigio de la política y de los políticos. Cuando tenemos las irregularidades delante, en la nariz, nos las muestran por televisión, lo ven centenares de miles de personas, no puede ser que no hagamos nada. No puede ser que no hagamos nada. Y además, señor presidente, hay otro aspecto que yo creo que no requiere investigación porque ya está probado. Y lo que requiere es simplemente que el cuerpo actúe en consecuencia, en función de los hechos que ya están probados. No puede negarse que el señor diputado Placeres desempeñaba, quizás lo siga haciendo hasta hoy, un rol de liderazgo en Envidrio. No sabemos qué cargo ocupaba o si renunció a todos los cargos y no tiene ningún asidero formal su desempeño allí, pero lo que es evidente de la lectura de la transcripción de ese audio es que desempeña un rol de liderazgo que abarca, como bien se señala en la denuncia y luego en el informe en minoría, distintas áreas de la empresa.
es notable porque nada escapa a la atención y al celo del señor diputado Placeres. Dice, por ejemplo, para definir precisamos hacer toda la mantención eléctrica, toda la parte de bombeo de agua. Hay que engrasar la máquina, hay que trabajar para mover las piezas del paletizado. Es decir, no son solamente las grandes cuestiones, la orientación general de la empresa, son las cuestiones hasta de funcionamiento cotidiano, engrasar las máquinas, mover las piezas del paletizado. Estaba en todo el señor diputado Placeres. Realmente un administrador celoso y activo. Después se refiere a muchas otras cosas, ¿no? Como ya acabamos de ver, la cuestión de las medidas laborales, la obtención de créditos, la atención de inversores extranjeros, cubre todos los aspectos que debe cubrir un gerente general. De esto no puede caber duda porque lo dice él. Repito, lo dice él y nunca desmintió que estas palabras fueran suyas. Acá hay un involucramiento en el funcionamiento de la empresa. Podemos pensar o podemos entender que se nos diga, mejor dicho, que esto era absolutamente gratuito y desinteresado, que responde a la adhesión del señor diputado Placeres a una vieja causa de sus épocas de dirigente sindical, que no cobra un peso por eso, que lo suyo es absolutamente desinteresado. Y que si va todos los días a la empresa, como lo dice también el informe periodístico, los periodistas van allí y lo encuentran a la salida, o casualidad, también es porque lo hace de manera desinteresada y abnegada. Lo que no se puede negar, porque es negar hechos evidentes, es que está involucrado en la gestión de la empresa y no involucrado, digamos, como un tercero que desde afuera opina, sino por el contrario, como alguien que está muy adentro y llega a señalar que corresponde engrasar las máquinas. Ahora bien, todo esto, señor presidente, toda esta participación del señor diputado Placeres no le fue informada a esta Cámara cuando el señor diputado Placeres se refirió aquí a cuestiones atinentes en vidrio, cuando promovió la extensión del seguro de paro u otras iniciativas vinculadas a la empresa. En algún caso le preguntamos, yo lo hice expresamente, qué vinculación tenía en ese momento con la empresa y contestó que en el mes de febrero del 2015, antes de asumir su banca, había renunciado a la participación honoraria en el directorio de la empresa. Y hace minutos el señor diputado Goñi leía otras expresiones del señor diputado Placeres diciendo que se había desvinculado de la empresa en vidrio. Esas declaraciones, señor presidente, son falsas, son mendaces. No hay tal desvinculación, los hechos lo demuestran, sigue vinculado. Si ocupando un cargo o no, no lo sabemos. Si cobrando por sus servicios, no lo sabemos. Pero en cualquier caso, la vinculación existe, el interés existe. Y el reglamento de la Cámara obliga a declarar toda forma de vinculación. El artículo 104, literal M del reglamento, dice que los representantes están obligados a declarar ante la Cámara o la comisión que integre toda vinculación personal o de intereses que lo ligue a cualquier gestión, asunto o proyecto de carácter general que se considere. Toda vinculación personal o de intereses. ¿Alguien puede negar, con los elementos de juicio de que disponemos, de que el señor diputado Placeres tiene vinculación con la empresa en vidrio? Repito, al título que sea, oneroso, gratuito, voluntario, patriótico, solidario, por lo que fuere. Pero la vinculación existe y el texto del reglamento es absolutamente amplio y categórico. El señor diputado Placeres no cumplió con esto. No fue veraz en sus declaraciones, fue reticente al hacerlas e indujo en error a la Cámara, porque ante preguntas concretas que se le hicieron, se expresó de tal manera como para hacernos creer que no tenía ninguna participación ni ningún interés, que eso había quedado en el pasado en las fechas en que señaló como fechas de su renuncia a distintos cargos que en la empresa había ocupado. Esto solo, señor presidente, sin investigar nada más, esto justifica la aplicación del artículo 115 de la Constitución porque constituye un desarreglo de conducta. Yo creo que es un desarreglo de conducta porque si mentirle a la Cámara no lo es, entonces se pierde la base mínima, que es la buena fe sobre la que tenemos que trabajar para entendernos aún en la discrepancia. Podemos discrepar, podemos decir cosas muy distintas, pero trabajamos sobre una base que es
la buena fe y la veracidad. Cuando decimos algo, me refiero a hechos personales del declarante, si tengo vinculación con una empresa o si no la tengo, partimos de la base de que todos decimos la verdad. Y cuando surge demostrado fehacientemente que se ha faltado a la verdad, se ha incurrido en un desarreglo de conducta que merece la sanción de la Cámara. Yo creo que al señor diputado Placeres, hoy mismo tendríamos que suspenderlo. Será por un mes, será por 6 meses, pero no puede quedar sin sanción la conducta de quien ostensiblemente, de manera pública y notoria, que se difunde por un canal de televisión que llega a miles de personas, deja de manifiesto que le ha mentido a la Cámara cuando dijo que no tenía ninguna vinculación con una empresa cuyos asuntos ha defendido y promovido aquí. Y esto no tiene nada que ver con las peripecias empresariales de Envidrio, ni con su naturaleza jurídica, ni si lo que debe o lo que deja de deber. En todo ese terreno no me meto, no ingreso a ninguna consideración de ese tipo. Lo que está en discusión es la conducta de un representante. Conducta que yo creo que no ha cumplido los estándares mínimos que debemos cumplir todos. Primero de todo, el deber de actuar de buena fe, es decir, diciendo la verdad. El señor diputado Placeres faltó a ese deber y la Cámara debe sancionarlo. Es cuanto quería expresar. Muchas gracias. Diputado Ope Pasquet. Gracias, presidente. Cuando yo comencé mi exposición, el señor diputado Sánchez no se encontraba en sala. Quizás por eso no pude escuchar la primera parte de mi exposición, donde dije que no tenía sentido discutir sobre la calificación jurídica de hechos que no conocemos y que, por lo tanto, yo no iba a entrar en todo ese debate acerca del 124 sí o el 124 no. Parecía que lo que primero que corresponde es investigar los hechos y después veremos cuál es la calificación que corresponde aplicarles. Así que yo no en ningún momento aboné la tesis de que es aplicable acá el 124. Digo, primero investiguemos los hechos y después consideremos lo demás. En cuanto a los hechos a investigar, se trata de la conducta del señor diputado Placeres, no el desempeño de una empresa privada. Habrá que ver cómo se puede hacer esa investigación, si es que fuera posible hacerlo, circunscribiéndola a esos términos. Pero después que hay declaraciones del diputado Placeres, que nadie ha dicho acá que sean falsas, nadie dijo, ni el propio diputado Placeres ni ninguno de los integrantes de la bancada del Frente Amplio, nadie dijo ese audio dice cosas que no son, esas no son palabras de Placeres. Estamos discutiendo sobre la base de que esto es cierto. En primer lugar, cuando surgen elementos que hablan de que Placeres conocía y hasta alentaba el trabajo en negro de quienes están en seguro de paro, hay que ver cómo se arregla, que los compañeros están atrasados, tienen que cobrar el plus, etcétera. Bueno, insisto, nosotros no podemos no hacer nada. Y si se entiende en una interpretación estrictísima de nuestras funciones, que no corresponde que hagamos absolutamente nada, por lo menos podríamos declarar nuestra preocupación por los hechos e instar a los poderes públicos competentes a que hagan investigaciones exhaustivas. Sería muy bueno saber que la bancada del Frente Amplio está dispuesta a suscribir una declaración así. Decir que nosotros no investigamos porque no corresponde que investiguemos empresas privadas, pero que estando en juego la reputación y el nombre de un integrante de esta Cámara, exhortamos a los poderes públicos a actuar con la mayor diligencia para llegar al fondo de los hechos. Pero seguramente eso tampoco va a ocurrir. Y lo que queda en pie, señor presidente, e insisto sobre eso, es otra disposición que fue mencionada así en la denuncia del señor diputado Goñi, que es el artículo 115, que tiene que ver con la conducta o inconducta de los miembros de esta Cámara. Eso está mencionado expresamente en la denuncia y es una de las vías alternativas que el señor diputado Goñi señala como cursos posibles de acción a partir de los hechos que él denuncia. Digo, la consideración de la conducta del representante aquí en el Parlamento. Yo digo que esa conducta no cumplió con el principio de buena fe, porque al decir verdades a medias y que no ocupa tal o cual cargo formal en la estructura de la empresa, ocultó la verdad, que es que sigue desempeñando un rol director en la empresa. Yo creo que de esa manera nos indujo en error, nos hizo creer a los que hicimos fe en sus palabras que no tenía más nada que ver con la empresa salvo su vinculación afectiva por hechos del pasado, y después resulta que sale diciendo cuándo hay que engrasar la máquina. Entonces, nos tomó el pelo. Y yo creo que eso no puede pasar sin sanción disciplinaria de esta Cámara, para la cual tenemos ya, a mi juicio, todos los elementos probatorios sobre la mesa. Era eso, muchas gracias.